Buenos días amigos, como estábamos explicando el módulo anterior, los términos hispano y latino se refieren, si enfocamos aquí el globo terráqueo, se refieren a el español latino que se usan para designar a los habitantes que vinieron de las regiones principalmente Centroamérica, México, a los Estados Unidos, y se establecieron aquí. Mencioné yo la región de California, Nueva York, Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, y ahora realmente están extendidos por todo el territorio de los Estados Unidos. La población total que está designada con el término hispano o latino en los Estados Unidos, según el censo de 2018, son 60 millones de personas. Estas personas, algunas son enteramente bilingües, pero otras no. ¿A qué se debe eso? Se debe principalmente a que muchos de los latinos o de los hispanos que han llegado a los Estados Unidos tienen una cultura solamente hablada, pero no escrita. Muchos de ellos no han tenido una educación formal, una educación que los lleve a poder leer y escribir el español. Por lo tanto, cuando llegan a los Estados Unidos, sus problemas se aumentan debido a que no pueden leer tampoco en inglés y no pueden leer tampoco en español. Entonces, esto ha dado pues una lengua principalmente hablada. La regla para los dialectos casi siempre es que no se escriben, solamente se hablan. Con el uso de estas dos lenguas, pues, entonces se ha hecho el Spanglish. Hay un escritor y maestro mexicano de origen judío que ha escrito mucho sobre el Spanglish. El Spanglish dice que es una especie de jazz, dice, en el cual se mezclan los temas y los idiomas de una manera enteramente libre, tal como en el jazz. El jazz fue originalmente de población negra y vino a tener después una categoría ya más importante. Dice Ilan Stavans que el Spanglish es una especie de jazz, y también le aplica un nombre judío que es mishmash. Ese mishmash es esa mezcla de estos dos idiomas que él considera sumamente interesante y que ha escrito mucho sobre eso. Sin embargo, pues el término Spanglish pues no tiene realmente mucho prestigio. Vamos a mencionar cuáles son algunos de los puntos principales de contraste entre el inglés y el español. Vamos a hablar de un aspecto lingüístico que es muy notable entre contraste en el inglés y el español. Y estos son los pronombres y adjetivos. El punto número 1 que vamos a enfocar hoy va a ser el de los pronombres y adjetivos personales. En español, la palabra más importante es el verbo. La palabra en español más importante es el verbo. Y el verbo en español tiene mucha carga, que se dice mucha carga semántica, quiere decir, tiene mucho significado. El verbo ya indica la persona
indica el tiempo. Y con estos dos elementos es una palabra sumamente densa. Por ejemplo, en inglés, un verbo es una palabra solita. Por ejemplo, una palabra como take. Take se usa para todas las personas y el único cambio que necesita es agregar una S en las terceras personas. Pero el verbo en español tiene que cambiar según las personas. Por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Todas estas personas se tienen que aprender cuando se estudia un solo verbo. Quiere decir que el saber el verbo amar significa saber todas estas terminaciones. Y en cambio, en inglés, el saber el verbo take, to take, solo requiere aprender esta, que es de las terceras personas. Por lo tanto, el verbo en español indica a la persona, porque amo solamente lo puede usar la primera persona, o sea, yo. No se puede decir tú amo, se debe decir yo amo. Volviendo al pronombre, en inglés, debido a que está poco señalizado el verbo, es necesario poner el pronombre personal. Por ejemplo, I take, you take, she takes. Entonces esto tiene que cambiar aquí nada más con las terceras personas. Y entonces cuando se traduce del inglés al español, no es necesario decir yo amo, sino este yo es redundante, no sirve para nada, porque amo ya incluye la información yo. Por lo tanto, es suficiente decir amo, porque siempre será usado solamente para yo. Otra cosa que quisiera hacer notar respecto a los pronombres, por ejemplo, cuando en inglés le preguntan a una persona, "What's your name?", la respuesta correcta en inglés es "My name is so and so". Pero al preguntarle a una persona ¿cómo te llamas?, la respuesta es me llamo tal, tal. Me llamo Juan, me llamo Carmen, me llamo Alicia, me llamo Pedro. Me llamo, no my name is. Esa es una característica en la que notamos un poco de Spanglish, porque no es necesario decir mi nombre es, sino me llamo. Otra cosa importante que hay que notar, porque esto, sería redundante el uso del pronombre, otra cosa importante que hay que notar es el uso de los pronombres con partes del cuerpo. Por ejemplo, my head aches, my head aches, se dice en inglés. Eso no puede traducirse mi cabeza duele. No puede dolerme a mí más que mi cabeza. Y entonces se dice me duele la cabeza. Es decir,
aquí está ya incluida la información de quién es la cabeza. Y este artículo solamente indica que este es la cabeza, pero este indica ya la persona. Y solamente me puede doler la cabeza mía, no me puede doler la cabeza de otro. Entonces, my head aches es la correcta traducción, no es mi cabeza duele, sino me duele la cabeza. I broke my leg. No es rompí mi pierna, es me rompí la pierna. Y también, por ejemplo, refiriéndonos a nuestra casa y a nuestras pertenencias, me voy a la casa. En vez de I go to my house, I go home. Me voy a la casa. La casa no puede ser otra más que la mía cuando señalamos así. Y por lo tanto, este uso de los pronombres en inglés y en español es bien diferente, y al alterar esto damos un efecto Spanglish, un efecto que no está que no se usa escrito, vaya, que no debe usarse escrito. Ahora vamos a usar un ejemplo que es muy común en inglés. El pronombre tú se usa para generalizaciones. Por ejemplo, cuando tú vas y haces esto, pasa esto, aquello y lo otro. Cuando sientes esto, pasa esto y esto. Pero no se refiere a tú efectivamente como la segunda persona con la que estoy hablando, sino se refiere a tú en general. Si tú tienes tanto dinero, entonces puedes hacer lo que quieras, por ejemplo. Es decir, es un tú de generalización. Ese tú de generalización es mejor usarlo de otra manera en español, y esa se usa uno. Cuando uno tiene mucho dinero, puede hacer esto y esto. Cuando uno sufre de tal enfermedad, pasa tal y tal cosa. En vez de cuando tú, ¿sí? Comprendemos el contraste, porque tú no se usa en forma realmente personal, sino que se usa en forma general. Este es el correcto uso para una forma general. Otra cosa que es importante con los pronombres es respetar el género. El género gramatical me refiero, género gramatical, porque la palabra género, aunque ahora está de moda la teoría del género, género es originalmente un término gramatical. El género en las profesiones se usa frecuentemente en español. Por ejemplo, se usa doctora. En inglés, cuando decimos the doctor saw me, no sabemos si fue hombre o mujer, si es femenino o masculino. Pero si decimos en español la doctora me vio, necesariamente es femenino. La profesora hizo esto, not the professor. Por lo tanto, en estos sustantivos, el español toma el género, el inglés no lo usa. Muy bien, amigos, pues aquí nos concentramos el día de hoy en uso de los pronombres. Posteriormente trataremos otros temas igualmente problemáticos, y eso será en el tercer módulo. Ojalá que nos sigan. Gracias.